El niño cubierto de sangre solo dijo: ¿Dónde está mi perro? Lo que ocurrió después cambiaría para siempre la historia del hospital de Oviedo. El accidente fue tan brutal que los propios paramédicos se preguntaban cómo seguía respirando. El coche había quedado irreconocible, una maraña de hierro retorcido que escupía cristales y humo. Las sirenas cortaban el aire helado de aquella mañana en Asturias, y en medio de todo ese caos, un pequeño cuerpo, inmóvil, con la cabeza ladeada, apenas cubierto con una manta térmica. Cuando por fin sus párpados temblaron y los labios se movieron, nadie esperaba lo que saldría de su boca. ¿Dónde está mi perro? Nadie supo qué responder. Las palabras dejaron helados a los sanitarios, que no sabían si llorar o intentar consolarle, porque la verdad era que nadie había visto al animal. Nadie sabía si había sobrevivido. Y mientras las máquinas de reanimación seguían pitando, una idea empezó a abrirse paso en mi mente. Esta historia no podía terminar así. No debía. Mi nombre es Diego Morales. Y sí, ese niño era yo. Han pasado 10 años desde aquel día, pero aún lo recuerdo como si fuese ayer. No soy un chico corriente. Nunca lo fui. Desde que nací, padezco un extraño síndrome neurológico que me impide expresar emociones de la manera habitual. Ni alegría, ni tristeza, ni rabia, nada salía de mí. Los médicos decían que mi cerebro bloqueaba las señales emocionales. Mi madre se desesperaba. Yo pasaba los días en silencio, encerrado en un mundo propio, hasta que apareció Max. Era un pastor alemán de pelaje dorado, con los ojos más inteligentes que uno pueda imaginar. Lo encontramos en un refugio cuando yo tenía 7 años. Nadie quería adoptarlo. Era demasiado grande, decían, demasiado inquieto. Pero algo en él me llamó, y cuando entró en casa, todo cambió. Era como si Max supiera que debía cuidar de mí, enseñarme a sentir. Por primera vez, sonreí. Por primera vez, reí. Él era mi sombra, mi hermano, mi mejor amigo, la única criatura que lograba atravesar mi coraza. Vivíamos en un pequeño pueblo cerca de Oviedo, rodeado de montañas y bosques. Un lugar tranquilo, donde cada amanecer traía consigo la misma rutina, un paseo con Max por la vieja carretera que bordea el río. Siempre a la misma hora, siempre por el mismo camino. Y aunque mi madre insistía en que esa carretera no era segura, que más de un coche había derrapado allí, yo nunca le hice caso. Con Max a mi lado, me sentía invencible. Qué ingenuo era. Aquel 12 de abril de 2015, el cielo amaneció cubierto de nubes negras. La lluvia había dejado el asfalto resbaladizo. Pero yo no podía quedarme en casa. Max me esperaba, moviendo la cola, ladrando bajito, como si supiera que aquel día sería diferente. Cogí la correa y salimos. El aire olía a tierra mojada. Las hojas crujían bajo nuestras pisadas. El río corría más fuerte de lo habitual. Y en el fondo de mi pecho, un extraño presentimiento me oprimía. Algo no iba bien. Las primeras curvas fueron tranquilas. Max caminaba pegado a mí, atento, ni un alma en la carretera. El único sonido, el rumor del agua y nuestros pasos. Entonces, un motor, lejano, al principio, después, cada vez más cerca, demasiado rápido. El rugido de un coche que venía a toda velocidad. Me giré justo a tiempo para ver los faros acercándose, cegadores, como 2 soles furiosos. Todo ocurrió en segundos. El coche patinó, derrapó, se cruzó en el asfalto. Intenté apartarme, tirar de Max, pero el impacto fue brutal. Un estruendo sordo, el mundo dando vueltas. Sentí un dolor agudo en las costillas, en la pierna. Después, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente.
Cuando volví en mí, apenas podía respirar. Mi cuerpo dolía por todas partes. Las voces llegaban distorsionadas, como si estuviera bajo el agua. Y en medio de aquella confusión, la imagen de Max. ¿Dónde estaba? Había escapado. Estaba herido. El miedo me atravesó como un puñal. Entonces, con el poco aliento que me quedaba, murmuré: ¿dónde está mi perro? Las caras a mi alrededor se desdibujaban. Alguien me tomó la mano. Otra voz decía: tranquilo, chaval, te llevamos al hospital. Pero nadie me respondió. Nadie me dijo nada de Max. La ambulancia arrancó a toda velocidad hacia Oviedo. Y yo, entre el pitido de las máquinas y el dolor que me atenazaba, solo podía pensar en él. Me desperté en una habitación blanca, inundada por la luz artificial de los monitores. Un zumbido constante me envolvía, interrumpido por pitidos agudos. No podía moverme. Mi cuerpo entero parecía de piedra, atrapado bajo un peso invisible. Apenas podía abrir los ojos, pero las figuras que se movían a mi alrededor, batas blancas, mascarillas, rostros cansados, eran inconfundibles. Estaba en el hospital. El dolor era insoportable, pero había algo peor: la angustia. ¿Dónde estaba Max? Esa pregunta me taladraba la mente, más fuerte que cualquier herida. Lo había visto todo: el coche, el impacto, el salto desesperado, y luego, nada. Había conseguido escapar. ¿Estaba buscándome? O quizá la idea me asfixiaba. Intenté hablar, pero solo salió un susurro. Una enfermera se inclinó hacia mí. ¿Qué dices, cariño? Reuní fuerzas. Mi voz temblaba, ronca. ¿Dónde está mi perro? La mujer se quedó helada. Me apretó la mano y, con un nudo en la garganta, solo alcanzó a responder: ahora no te preocupes por eso. Lo importante es que te recuperes. ¿Sí? No. No era suficiente. ¿Cómo podía pensar en recuperarme sin saber qué había sido de Max? Cada fibra de mi ser pedía respuestas. Quería levantarme, gritar, correr a buscarlo. Pero mi cuerpo no me obedecía. Los médicos hablaban entre ellos en voz baja, como si yo no pudiera oírlos. Fracturas múltiples, contusión pulmonar, costillas rotas, hemorragia interna. El pronóstico no era alentador. Mi madre llegó poco después. Sus ojos enrojecidos, las manos temblorosas. Me besó la frente, tratando de contener las lágrimas. ¿Estás aquí? Mi vida. ¿Estás vivo? Eso es lo que importa. Quise preguntarle, pero ella me acalló con caricias. No podía soportarlo. Lo veía en sus ojos. También ella temía lo peor. Nadie sabía dónde estaba Max. Nadie lo había visto desde el accidente. Mientras me estabilizaban, fuera del hospital se organizaba una búsqueda. Mi madre, desesperada, había avisado a los vecinos, a la policía local, a los voluntarios del refugio de animales. Grupos armados con linternas peinaban la carretera, los márgenes del río, los senderos cercanos. Pero no había rastro de él. Quizá se ha escondido, asustado, decía alguien. O tal vez otra voz se apagaba, incapaz de terminar la frase. Y mientras tanto, yo seguía en esa cama, conectado a tubos y máquinas, prisionero de mi propio cuerpo. Cada hora que pasaba, la ansiedad crecía. Los médicos me sedaban para aliviar el dolor, pero en mis breves momentos de conciencia, solo había una imagen en mi mente: Max, herido, solo, perdido en algún rincón del bosque. Los días siguientes fueron un tormento. Mi estado seguía siendo crítico. Los pulmones luchaban por funcionar.
La fiebre subía y bajaba como una marea. Mi madre apenas se movía de mi lado. Y cada vez que abría los ojos, supe que debía preguntar, aunque fuese lo último que hiciera, ¿dónde está mi perro? La respuesta era siempre la misma: silencio. Miradas tristes, palabras evasivas. Nadie quería decirme lo que temían. Nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta. Pero yo sabía, en lo más profundo, sabía que algo no iba bien. El cuarto día en el hospital, mi situación empeoró. Los médicos hablaban de complicaciones respiratorias, de necesidad urgente de intervención. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Las luces eran más frías allí, el aire más denso, la sensación de soledad, de impotencia. Me envolvía como una niebla espesa. A mi alrededor, el zumbido incesante de los monitores marcaba el ritmo de mi fragilidad. Mi madre intentaba ser fuerte, pero su rostro la delataba. En las noches, cuando creía que yo dormía, la oía llorar, y en medio de aquella oscuridad, mis pensamientos solo giraban en torno a él, a Max. Cada suspiro, cada esfuerzo por respirar, llevaba su nombre. Era como si mi cuerpo entero se negara a rendirse mientras existiera la esperanza de volver a verle. Una tarde, escuché a dos médicos conversando al pie de mi cama. Está muy débil. Si no mejora en las próximas 48 horas. No sé. Y el perro nada. Han buscado por toda la zona. Es imposible que haya sobrevivido. El mazazo fue brutal. Mis fuerzas menguaron aún más. Sentí cómo la fiebre volvía, abrasando mi cuerpo. Pero algo dentro de mí se resistía. No podía ser cierto. Max no me abandonaría. No él. La noticia del accidente había corrido por todo el pueblo. Amigos, vecinos, conocidos, incluso desconocidos, se habían unido en la búsqueda. Los carteles con su foto inundaban las farolas. Las redes sociales hervían con mensajes de apoyo. ¿Alguien ha visto a este perro? Es vital encontrarlo. Una noche, en mitad de un estado febril, creí oír su ladrido, un eco lejano, apagado, como en un sueño. Quise moverme, gritar su nombre, pero mis labios apenas se entreabrían. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Los médicos, alertados por la súbita agitación, aumentaron la dosis de calmantes. Me sumí de nuevo en la oscuridad. Mientras tanto, fuera de aquellas paredes, algo inesperado sucedía. Una mujer que vivía en una granja a varios kilómetros del lugar del accidente contó haber visto un perro similar a Max, herido, cojeando, cruzando un campo en dirección a la carretera principal. Su testimonio reavivó las esperanzas. Mi madre no lo dudó. Organizó un nuevo grupo de búsqueda, ampliando el radio. Los voluntarios se turnaban día y noche. Nadie quería rendirse. Y yo, en mi cama, entre la vida y la muerte, mantenía una sola certeza: debía resistir, porque Max me necesitaba, y yo lo necesitaba a él. Cada amanecer era una batalla. Los médicos se asombraban de mi tenacidad. Decían que, con mi estado, otro niño habría sucumbido ya. No sabían que no era valentía, ni fuerza, era amor. Un amor tan profundo que me mantenía respirando, latiendo, aferrado a la vida. ¿Dónde está mi perro? Era la primera frase que pronunciaba cada vez que despertaba. La misma que repetía, débil, una y otra vez, como un mantra. Y aunque nadie tenía respuestas, nadie se atrevía a quitarme esa última esperanza, porque, en el fondo, algo les decía que aquella historia aún no había terminado. El amanecer del sexto día trajo consigo un aire extraño. En la sala de cuidados intensivos, el ambiente era tenso.
Los médicos se movían con prisas, susurraban entre ellos. Mi madre, agotada, apenas podía mantenerse en pie. Llevaba 2 noches sin dormir, sentada a mi lado, agarrándome la mano con una fuerza que desmentía su fragilidad. Mi respiración era cada vez más débil. La fiebre seguía implacable, y los antibióticos parecían no surtir efecto. Los médicos hablaban de fallo multiorgánico inminente, de prepararse para lo peor. Las palabras flotaban en el aire como cuchillas invisibles. En uno de mis breves momentos de lucidez, noté cómo mi madre sollozaba, su frente apoyada en la mía. Con un hilo de voz, reuní mis últimas fuerzas para preguntar, una vez más, ¿dónde está Max? Su respuesta fue un susurro quebrado. Te prometo que no dejaremos de buscarlo. Mi vida, no dejaremos de buscarlo. Y entonces, como si el universo hubiese escuchado, ocurrió. En la recepción del hospital, en mitad de la madrugada, se presentó una figura inesperada, un perro, sucio, empapado, con el pelaje manchado de barro y sangre seca. Cojeaba, pero sus ojos, aquellos ojos inteligentes que conocía tan bien, brillaban con una determinación indomable. Era Max. Nadie entendía cómo había llegado hasta allí. Había recorrido más de 15 kilómetros, cruzando bosques, carreteras, arroyos, guiado solo por su olfato y su instinto. Los vigilantes de seguridad no podían creerlo. Alertaron de inmediato a la recepción, y la noticia corrió como un reguero de pólvora por los pasillos. ¡El perro! ¡Es el perro del niño del accidente!, gritaba una enfermera, sin poder contener la emoción. Mi madre fue la primera en bajar. Al verlo, cayó de rodillas, abrazándolo entre lágrimas. Max gemía, exhausto, pero su cola se agitaba débilmente. Había encontrado el camino. No se había rendido. Los médicos, al principio reticentes, comprendieron que aquello no era un perro cualquiera. Era parte esencial de mi vida, de mi voluntad de seguir luchando. Sin pensarlo 2 veces, autorizaron que lo desinfectaran y lo subieran a la UCI. Cuando Max entró en la sala, un murmullo recorrió a los presentes. Se acercó a mi cama con pasos vacilantes, sus patas resbalando en el suelo pulido. Me olió, me lamió la mano, y por primera vez en días, mis constantes vitales mostraron una leve mejoría. Los monitores emitieron un pitido diferente, más firme. Mi respiración se estabilizó ligeramente. Los médicos se miraron, incrédulos. Era como si la presencia de Max hubiera despertado en mí una fuerza nueva. Mi madre sollozaba de alegría, acariciando el lomo del animal. Y yo, en mi semiconsciencia, sentí algo que no se puede explicar con palabras, una conexión, un vínculo que traspasaba todo dolor, toda desesperanza, contra todo pronóstico. Max había regresado, y conmigo volvía también la esperanza. A partir de aquel momento, todo cambió. Los médicos, que ya habían empezado a preparar a mi madre para lo peor, se encontraron de pronto ante un fenómeno que escapaba a toda lógica clínica. Mi temperatura corporal comenzó a descender poco a poco, como si el fuego de la fiebre, que hasta entonces no cedía a los medicamentos más potentes, se apagara bajo el influjo de esa presencia familiar. Max no se separaba de mí. Había sido instalado en un rincón de la UCI, con una manta y un pequeño cuenco de agua. Cada vez que abría los ojos, allí estaba él, con la mirada fija en la mía, vigilante, atento, como si comprendiera la gravedad de la situación. El personal del hospital no podía creerlo.
Los informes médicos hablaban de un cambio inesperado en la evolución del paciente. Lo que ninguno de ellos podía explicar era por qué mis constantes mejoraban cada vez que Max se acercaba. Por qué mi pulso se fortalecía cuando su hocico rozaba mi mano. La noticia no tardó en trascender las paredes del hospital. Pronto, los medios locales comenzaron a interesarse por el caso. El perro héroe que salva a su dueño con su amor, decían los titulares. Periodistas merodeaban por los pasillos, intentando obtener alguna imagen, algún testimonio. Pero a mi madre solo le importaba una cosa, que yo despertara. Los días siguientes fueron un desfile de pequeños milagros. Cada mañana, los médicos se reunían en torno a mi cama, asombrados por los progresos. La infección que amenazaba con llevarse mi vida remitía de manera inesperada. Las fracturas empezaban a consolidarse mejor de lo esperado. Y en medio de todo, Max. Siempre Max. A veces, cuando creían que dormía, lo escuchaba sollozar bajito, como si me animara a no rendirme. Yo luchaba con cada fibra de mi ser, porque sabía que no podía fallarle. Él había recorrido un infierno para llegar hasta mí. ¿Cómo iba yo a rendirme ahora, una mañana, tras una larga noche de sueños confusos? Desperté con más claridad que nunca. El dolor seguía allí, pero algo había cambiado. Mis fuerzas regresaban, lentas pero firmes, y allí estaba él, como siempre, con los ojos clavados en los míos. Max, susurré, con la voz aún quebrada. Su reacción fue inmediata. Se levantó, apoyó las patas delanteras en el borde de la cama, me lamió la mano con ternura. Las lágrimas se me escaparon sin que pudiera evitarlo. Mi madre, que había entrado justo en ese momento, rompió a llorar también. «Estás volviendo». Mi amor susurraba, abrazándonos a los dos. Aquello fue el punto de inflexión. Los médicos no se lo explicaban. Nadie se lo explicaba. Pero allí estaba una recuperación que desafiaba toda lógica. Y en el fondo, todos sabían que el milagro tenía nombre y 4 patas. Los días siguientes se convirtieron en una lucha constante. Pero por primera vez desde el accidente, la esperanza latía fuerte en cada rincón de la UCI. Los médicos, antes escépticos, ahora no podían ocultar su asombro. Se hablaba en los pasillos, en voz baja, pero con una mezcla de respeto y admiración. El niño que se aferra a la vida por su perro. El pastor alemán que ha cambiado el destino de su dueño. Max se había convertido en parte esencial de mi recuperación. No era solo un animal de compañía, era mi ancla, mi motor. Cuando mi madre me contaba las horas de angustia que había pasado buscándolo, las lágrimas se me escapaban sin control. Ella me susurraba al oído. No sé cómo lo hizo, Diego. No sé cómo supo que estabas aquí, pero lo logró. No dejó de buscarte, y yo, cada vez que la escuchaba, sentía que una nueva oleada de fuerza recorría mi cuerpo. El personal del hospital se organizó para que Max pudiera quedarse conmigo tanto como fuera posible. Le instalaron una camita improvisada junto a la mía. Las enfermeras se turnaban para sacarlo a pasear por el patio. Y aunque estaba herido, la pata trasera aún cojeaba. El pelaje mostraba marcas del esfuerzo y el hambre de aquellos días en el bosque. Su energía se renovaba cada vez que estaba a mi lado. Era como si entre nosotros existiera un lazo invisible, irrompible. Cuando me dolía el pecho y me costaba respirar, bastaba sentir su hocico apoyado en mi mano para que el pánico se disipara. Cuando las noches eran largas y la fiebre acechaba, Max permanecía alerta, velando por mí
Los médicos seguían sorprendidos. Algunos incluso empezaron a estudiar el caso para presentarlo en revistas especializadas. El poder terapéutico de la conexión emocional entre un niño y su perro, decían, pero para mí no era un estudio ni un fenómeno médico. Era amor, puro y simple, con el paso de los días. Las pruebas comenzaron a mostrar avances significativos. Los pulmones respondían mejor. Las fracturas cicatrizaban más rápido de lo previsto. Mi cuerpo, que había estado al borde del colapso, recuperaba poco a poco la fuerza perdida. Las visitas de los periodistas se intensificaron. Todos querían conocer la historia del niño y su perro milagroso. Pero mi madre, firme, mantenía alejados a los curiosos. Primero se curará mi hijo. Luego, que digan lo que quieran, repetía, cada día que despertaba. Veía en los ojos de Max la misma determinación. Y eso me recordaba, no podía rendirme. No ahora. No cuando él había luchado tanto por mí. Fue entonces cuando comprendí, en lo más profundo, que aquella historia no era solo la mía, era la nuestra, y que, mientras estuviéramos juntos, nada, ni siquiera la muerte, podría separarnos. Con el paso de las semanas, mi recuperación dejó de ser un simple caso clínico y empezó a convertirse en un pequeño milagro que recorría de boca en boca por todo el hospital. Los médicos ya no hablaban de probabilidades ni de diagnósticos inciertos. Ahora había sonrisas en sus rostros cuando entraban en mi habitación, cada mañana. Max seguía allí, tumbado a mi lado, vigilante. Cuando abría los ojos, lo primero que veía eran sus orejas erguidas, su mirada atenta. No necesitaba palabras. Nos bastaba con mirarnos para saber que seguíamos luchando juntos. Hubo un momento que jamás olvidaré. Fue una tarde lluviosa, cuando la jefa de UCI, la doctora Ramírez, se quedó observándonos en silencio. Después de un largo rato, se acercó a mi madre y le dijo: «No he visto nada igual en 30 años de profesión. Este perro no es un animal cualquiera, no es solo el amor. Es como si su presencia despertara en Diego un impulso vital que ningún medicamento ha conseguido». Mi madre, con lágrimas en los ojos, simplemente asintió. Sabía que aquellas palabras confirmaban lo que ella llevaba sintiendo desde el primer día. Las mejoras continuaron, poco a poco. Los tubos desaparecían. Los monitores emitían pitidos más estables. Me retiraron la respiración asistida. Mi voz, débil pero firme, volvió a sonar en la habitación, y cada vez que hablaba, lo hacía para él. ¿Lo ves, Max? Estamos ganando. Los fisioterapeutas comenzaron a visitarme. El proceso fue duro, doloroso. Mis músculos estaban atrofiados. Cada movimiento era una agonía. Pero ahí estaba Max, siguiéndome con la mirada, a veces incluso intentando levantarse para animarme. Solo su presencia me daba fuerzas para seguir adelante. Una mañana, cuando lograron sentarme por primera vez en semanas, Max se acercó despacio y apoyó su cabeza en mi regazo. No supe contener las lágrimas. Lo abracé con todas mis fuerzas, y por primera vez sentí que el cuerpo me respondía de verdad. Los días se sucedían con pequeños avances. Cada paso era una victoria. Cada sonrisa de mi madre, un bálsamo. El hospital entero conocía ya nuestra historia. Médicos, enfermeras, auxiliares. Todos pasaban por la habitación a saludar, a ver cómo seguíamos, y siempre con la misma pregunta en sus labios: ¿cómo está nuestro pequeño luchador hoy? Yo sabía la respuesta. Lo estaba logrando. Lo estábamos logrando, y aunque el camino aún era largo, aunque el dolor seguía presente,
Había una certeza inquebrantable en mi corazón mientras Max estuviera a mi lado. No habría obstáculo insalvable, porque juntos habíamos desafiado lo imposible. Hoy, después de todo lo vivido, he comprendido que el amor verdadero no entiende de límites, ni de barreras físicas, ni de diagnósticos médicos. La lealtad de Max me enseñó que, a veces, la fuerza que nos mantiene vivos no viene de los tratamientos ni de las máquinas, sino de los lazos invisibles que conectan un corazón con otro. No importa lo oscuro que sea el camino, mientras tengamos alguien humano o animal que nos inspire a seguir adelante. Y si esta historia te ha tocado el alma, si crees que el amor puede mover montañas, te invito a compartirla, a dejar tu comentario y a suscribirte, porque juntos, a través de pequeñas historias como esta, podemos recordar que los milagros existen y a menudo caminan sobre 4 patas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en esta historia tan especial. Si te ha emocionado, si te ha inspirado, o simplemente te ha recordado el valor de los lazos que nos unen a quienes amamos, te invito a que te suscribas al canal para no perderte más relatos como este. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo historias que tocan el corazón. Y, por supuesto, me encantaría leer tus comentarios. ¿Qué te ha parecido? ¿Tienes alguna experiencia similar? Déjamelo saber, dale like. Comparte este vídeo y, sobre todo, sigue creyendo en la magia que nos rodea cada día. Nos vemos en la próxima historia.